¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. Muy a menudo, cuando circulamos por las rutas nacionales y vemos que en ellas se están realizando obras, y a veces nos ponemos con un humor un poco diferente. ¿Por qué? Y porque tenemos que bajar la velocidad, a veces hay un solo carril, gente trabajando, carteles de gente en obra. ¿Qué se está haciendo? Y se está repavimentando, ensanchando, haciendo puentes nuevos. Casi nunca reparamos en qué es realmente lo que se está haciendo a menos que lo veamos claramente. La mayoría de los casos lo hacen empresas privadas que negocian con el Estado y hacen esos trabajos. Una de esas empresas es Hernández y González, que están haciendo muchas obras viales a lo largo y ancho del país, pero que a veces no nos enteramos. Pues bien, nosotros visitamos a una de esas empresas y hablamos con su gerente general, Daniel Cerrillo, que le preguntamos qué obras están haciendo a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, este año hace 30 años que trabajo en Hernández y González. Cuando entraste, ¿cómo entraste? Bueno, yo en ese momento trabajaba en la administración pública, ahí fue que la empresa me conoció y decidió ofrecerme trabajo. Y bueno, entré en 1993. En aquel momento en unos programas de caminería rural que había en las cuencas arrocera y lechera, que fue una linda experiencia y bueno, ahí fue cuando comenzamos con la empresa. ¿Y la empresa cuántos años tiene? La empresa es de 1977. Este año cumple ahora en septiembre 46 años. ¿Siempre dedicada a la construcción? Siempre dedicada a la construcción vial, en particular a la construcción vial, a la construcción de infraestructura. Nuestro fuerte es la construcción vial, hemos trabajado en obras también de infraestructura como para las plantas de celulosa, los movimientos de suelo, para el puerto, los rellenos en la bahía, pero el fuerte es la construcción vial. O sea que están reacostumbrados a negociar con el Estado. Con el Estado es nuestro principal cliente, en particular el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad. Ese es nuestro principal cliente. ¿También tienen contratos con privados? Sí, cuando son obras de infraestructura importantes, hemos hecho contratos. En este momento no tenemos ningún contrato con privados, pero hemos hecho contratos con privados. Ya te digo, cuando se instaló Bodnia acá, que era Bodnia, ahora es UPM, pero era Bodnia, le hicimos todo el movimiento de suelos. Estuvimos en los 3 años que duró la construcción de la planta de celulosa, le movimos más de 3 millones de metros cúbicos dentro del predio y fue una experiencia interesante. Es una empresa grande entonces, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas viales, creo que estamos entre las 3 empresas más grandes del país. ¿Sí? Aparte de eso, tenemos la concesión de la Ruta 5. Hoy por hoy hay 2 concesiones privadas nomás viales, que una es la concesión de Ruta 5, que fue la principal concesión, o la primer concesión de capitales uruguayos, porque en ese momento había 2 concesiones, que uno era la Interbaniaria, que era Consorcio del Este, no sé si se acuerdan de Consorcio del Este, que era una empresa argentino-española, y Consorcio Ruta 1, que era una empresa argentina. La tercera licitación que hubo de concesión de obra pública fue la Ruta 5, que la ganamos nosotros, y bueno, desde el año 2000, o sea, hace 23 años, que tenemos la concesión de Ruta 5 y operamos el peaje de Mendoza. Bien, ¿no es la más larga del país? La concesión. La Ruta 5. La Ruta 5 es la ruta más larga de Montevideo a Rivera, tiene casi 600 kilómetros. ¿Sí? ¿Y la concesión es en toda su extensión? No, la concesión va desde Montevideo al kilómetro 69, antes de la localidad de Mendoza. ¿Y de ahí para adelante qué se hace cargo? ¿El Ministerio o hay otras empresas? De ahí para adelante ya son rutas que dependen del Ministerio, que las va licitando, va licitando su mantenimiento, ahora está haciendo la construcción de la doble vía. Ahí la mantiene y la opera el Ministerio mismo de Transporte y Obras Públicas. Bien. Antes de cambiar de tema, ¿cómo se hace cuando hay alguien que es concesionario de una ruta? ¿Su gente es la que advierte cuando hay que hacerle mejoras? ¿Su gente es la que advierte cuando hay que hacer un ensanche? ¿Se propone, se negocia? En general, cuando nosotros ganamos la concesión de Ruta 5, que obviamente hay que financiar las obras mediante el peaje. ¿Sí? Hoy por hoy, como las obras que se hacen son muy grandes, el peaje a veces no es suficiente y hay parte de retribución por parte del Estado. El objetivo principal, que era en el momento de la licitación, era hacer la doble vía entre Montevideo y Progreso. No sé si se acuerdan, antes entre Montevideo y Progreso no había doble vía, era una ruta sola. Es verdad. Una simple vía que había un montón de accidentes de tránsito, en particular los choques de frente, porque no había
no había doble vía. El tránsito en Ruta 5 empezó a aumentar cada vez más y se hizo la necesidad de que se construyera la doble vía. Bueno, ahí fue cuando se licitó mediante la modalidad de concesión y bueno, nosotros a partir del año 2001 empezamos a construir la doble vía entre Montevideo y Progreso. Hoy por hoy se han hecho muchas obras que no estaban previstas en la concesión, siempre con el aval del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero a propuesta de ustedes. A propuesta nuestras algunas, a solicitud del Ministerio otras. Bien. O sea, la relación con el Ministerio siempre ha sido muy buena. Bien. Contame, para quienes no conocen a la empresa, obras que hayan hecho en el Uruguay y que vos decías, mira, tal puente la hicimos nosotros, tal ensanche también, tal... Bueno, no sé. Todas las obras que se han hecho en los últimos 20 años en Ruta 5, desde Montevideo al kilómetro 69, las hemos hecho nosotros. Hoy en particular estamos ejecutando la doble vía entre Canelones y Mendoza, que es una obra muy importante, que estamos haciendo 9 puentes con la empresa SACEM. Ahí un poco te comentaba antes, se está haciendo uno de los puentes más largos del país, que es el puente sobre el Paso Pache, sobre el río Santa Lucía, un puente de 1000 metros de longitud. Y 8 puentes más. O sea, es una obra que tiene 9 puentes. Como obras que hemos ejecutado anteriormente, por ejemplo, cuando Consorcio del Este se instaló en Uruguay para hacer la doble vía ruta interbañaria, nosotros hicimos todo el movimiento de suelo para Consorcio del Este entre Parque de Plata y lo que hoy llamamos el segundo peaje. Ajá, en esa obra Solís, participamos, ¿no? Sí. Y también, como obra que la gente seguramente conoce, entre Portezuelo y Las Delicias, cuando se hizo la doble vía de Punta del Este, acceso a Punta del Este en el año 1999, la hicimos nosotros, que fue una obra récord que se hizo en 85 días, ahí pasando todo por Punta Ballena y llegando hasta el semáforo de Las Delicias. También esa era una simple vía que era muy conflictiva y se construyó la doble vía. El acceso norte al puerto de Montevideo también se hizo el relleno de la bahía con un movimiento de tierra de más de 1 millón y pico de metros cúbicos. Últimamente hicimos en la UAM también, donde está ahora el mercado agrícola de la UAM, hicimos todo el movimiento de suelo, que fue una obra también de más de 1 millón de metros cúbicos de suelo, que es uno de los fuertes nuestros, ¿no? El movimiento de suelo. Y bueno, no sé, te podría nombrar muchas rutas que hemos hecho en estos 30 años. ¿Cómo es? Ustedes tienen un montón de operarios, una enorme cantidad de operarios que van a distintos lugares y trabajan, ¿o se subcontratan empresas constructoras? Bueno, en general, nosotros tenemos un núcleo de operarios y maquinaria propia de la empresa, ¿no? Ajá. La parte fuerte es, tenemos mucho equipamiento vial, moderno y en buena cantidad. Nosotros subcontratamos, en particular nosotros subcontratamos lo que son los puentes y las alcantarillas, y después las obras de señalización, que le llamamos cuando está terminada la carretera, que hay que pintarla, ponerle los carteles, todo eso son subcontratos. Claro. Pero todo lo que es la obra vial pura y dura, esa la ejecutamos nosotros con maquinaria propia y personal nuestro. Dicho así es re simple, re sencillo. Yo me pregunto, terminamos un puente, vamos todos para allá, para la sede central, maquinaria, herramientas. No, en general somos nómades. Nosotros nos vamos mudando de un punto a otro del país, tenemos que alquilar casas, instalarnos. Eso. ¿Me contás eso ahora, después de la pausa? ¿Podemos hacer la primera pausa? Sí. Señores, estamos hablando con Daniel Cerrillo, gerente técnico de la empresa Hernández y González, una empresa de construcción, de que era él, entre las 3 principales del país. Pausa aquí en Transporte al Día y seguimos charlando con Daniel Cerrillo. Bien amigos, continuamos aquí en Transporte al Día. Estamos charlando con el gerente técnico de la empresa Hernández y González, Daniel Cerrillo. Daniel, yo preguntaba algo que casi nadie sabe. Uno ve en el obrador o los obradores famosos cerca de donde se está construyendo algo, pero ¿se termina esa construcción? ¿Cómo se hace? O sea, uno tiene una sede central, que en general bueno, en particular la tenemos acá en Montevideo. ¿Qué es esta? Que es esta donde estamos. Están las oficinas, está la parte administrativa y están los talleres. El equipamiento pesado para arreglar se trae acá a Montevideo cuando hay algún desperfecto importante.
Y por otro lado, de acuerdo a la ruta que uno está construyendo, tenemos obradores en las rutas. O sea, uno tiene que, para tener trabajo acá en esto, tiene que recorrer todo el país. Entonces, en cada ruta que uno va a ejecutar, estamos pensando que son obras en general que demandan un año o más de un año. ¿Sí? 1 año, 2 años, depende del tamaño de la obra. Tiene que alquilar un predio o en la cantera mismo que tiene para explotar los materiales, alquilar casas para los operarios, o sea, mudarse con todo ese equipamiento para la obra que va a ejecutar. Ahí también hay talleres en general para hacer reparaciones menores de la maquinaria que está afectada a la obra, pero bueno, esa es la vida, digamos, de la empresa vial. ¿Cómo se hace cuando tienen todo preestablecido y de repente llueve una semana, 2, un mes, bueno, un mes y medio? sí. ¿Qué hace esa gente mientras? Y ¿Y cómo bueno, se prevé, cómo sigue? nosotros lidiamos con la lluvia todo el tiempo, ¿no? Un poco te decía antes de que hemos tenido suerte por Sí, un claro, lado la sequía, ¿no? con la sequía porque se ha podido trabajar en forma continua. A nosotros la lluvia nos ocasiona dos cosas. Una es el atraso propio que genera la obra y el otro lo que la lluvia rompe, porque la lluvia cuando la obra está en construcción en general deteriora, erosiona, te moja las canchas que decimos nosotros que estás haciendo, tenés que reconstruirlas, te moja los acopios de piedra que estás triturando. O sea, la lluvia para nosotros es un perjuicio, pero con el que estamos acostumbrados ya a manejar. Lo bravo es cuando te llueve mucho tiempo seguido, se deteriora mucho, la gente pierde jornales en general, digo, las obras se atrasan, pero bueno, está todo dentro de lo que tenemos previsto por experiencia, ¿no? La empresa hace muchos años que está, vos decías que también hace mucho tiempo que estás. No era lo mismo construir en el año 70 y algo que construir hoy, ¿no? No, no era lo mismo, no, para nada. En particular, la maquinaria ha cambiado mucho. Hoy muchas máquinas se manejan con GPS, Ajá. las motoniveladoras tienen GPS para cortar las canchas. Bueno, hay un sinfín de... ¿Qué es una cancha? Una cancha es antes de echarle, uno echa el balasto Sí. y para uniformizarla, ponerla con las condiciones geométricas que tiene, digamos, de altura, de nivelación y todo, eso se llama cortar una cancha. Ah, bien. Antes había procedimientos que eran medios manuales, con peones que iban poniendo taquitas y la motoniveladora iba pasando. Bueno, hoy se le coloca un equipo de GPS a la motoniveladora que va subiendo y bajando la cuchilla de acuerdo a lo que le indica el GPS. Eso como una muestra, digo. Hoy las máquinas también, antes las arreglamos como yo digo, con una caja de herramientas. Hoy por hoy muchos de los defectos que tienen las máquinas, uno lleva una laptop, detectan cuál es el error, cuál es el defecto que tiene, se le cambia alguna pieza. Ha cambiado muchísimo eso. Me imagino que acabas de hacer referencia a una serie de cosas. ¿El hormigón es igual? El hormigón digamos que es igual. Ajá. Sí, el hormigón es igual. Digo, Arena, Portland. es igual. Lo que pasa es que se tratan de optimizar las cantidades para abaratar costos y aparte para lograr una mejor condición del hormigón en particular. Lo mismo pasa con la mezcla asfáltica. Hay tecnologías, hay aditivos que se le echan al hormigón, que se le echan al asfalto para mejorarlo. Ha habido avances también en eso, en el hormigón en particular. Claro. ¿Por qué uno va por una ruta que uno ve que es hormigón y de repente va por una que es una capa negra? Que es, bueno, o sea... ¿Es el hormigón y arriba el asfalto o son materiales diferentes? No, a ver, en las rutas nacionales, hoy por hoy, uno puede encontrar 3 tipos de pavimento. Los pavimentos de hormigón, por ejemplo, todo lo que es el anillo perimetral a Montevideo es un pavimento de hormigón. Las rutas que, como tú decís, son negras, en general son carpetas asfálticas que se elaboran en una planta asfáltica. Ahí se mezcla piedra, arena y piedra en distintos tamaños, polvo de trituración, con cemento asfáltico. Eso se calienta, 140, 150, 160 grados, y después se tiende, se compacta y queda duro, ¿no? Claro. Esas son las mezclas asfálticas. Claro. Y un tercer tipo, de una calidad inferior, si se quiere, son los tratamientos bituminosos, que lo que hace es que un camión va regando asfalto, otro va regando piedra, otro va regando asfalto, va regando piedra, y se hace una capa de lo que llamamos tratamiento bituminoso. Y quedan muy, pero muy pocas, que creo que es un objetivo de este ministro, rutas de balasto, de tosca, que le llamamos nosotros. En el interior de París quedan algunas que este ministerio está llevando a
balasto cero, que se llama, a que no haya más rutas de tosca. ¿Y por qué? ¿Come mucha cubierta? Y bueno, lo que se pasa, deteriora más se rápido. deteriora mucho más rápido, cualquier Ajá. lluvia te la deteriora. Bien. Los camioneros en general se quejan porque las rutas están en mal estado, con pozos, etc. Claro, O sea, claro. el balasto se deteriora. Claro. Te diría que de las que te nombré se van deteriorando de forma más rápida desde el balasto, luego el tratamiento bituminoso, la carpeta asfáltica y por último el hormigón, que obviamente es la más cara de construir. ¿Es la pero mejor? yo no sé si es la mejor, pero es la más cara de construir y la que tiene más durabilidad. Eso. Lo que pasa es que tiene un andar a veces que no es el andar que tiene la carpeta asfáltica, que es más Es la lisa. mejor, ¿no? Sí. Para el automovilista. Sí, lo que pasa es que el hormigón se sigue construyendo con juntas. Entonces uno va a veces circulando y está la junta y va haciendo el ruidito de la junta, Claro. en el caso del hormigón. Hoy por hoy las tecnologías han avanzado mucho igual, ¿no? Pero sí, sin duda que las rutas de hormigón para el tránsito pesado son las mejores porque tienen más durabilidad. ¿Y por qué se hacen de 4 tipos? ¿Por el costo? Es un tema de costo, de diseño, de plazos. A veces el hormigón se demora más. ¿Cuál es la más rápida de las 4? Y bueno, yo digo, Si partimos de cero, ¿no? si partimos de cero, lo más rápido es hacer una obra y dejarla en tosca, en barato, Claro, pero claro. hoy por hoy no tendría mucho sentido. Claro. Las obras de carpeta asfáltica son más rápidas que las de hormigón, La mayoría de las rutas del país, ¿de qué son? de carpeta asfáltica. Ajá. Sería bueno que fueran... Uno a veces también tiene la percepción de que aquellas más importantes son de hormigón Yo creo y que las vecinales son de no, otra creo cosa. que tiene que haber de todo. Obviamente se hacen estudios para esto, no es caprichoso, se hacen estudios de tránsito, hay que ver si el tránsito justifica que una obra se haga de un tipo o se haga de otro, Claro. la amortización que tiene esa ruta en el correr del tiempo de acuerdo al tránsito. O sea, hay una serie de factores que no es, hoy se me ocurrió esta, la hago de hormigón y Claro, no, es, claro. el ministerio eso lo tiene muy claro y hay técnicos muy buenos que estudian las opciones y qué opción aplicar en cada caso. Perfecto. ¿Podemos hacer otra pausa? Sí. Señores, nueva pausa aquí en Transporte al Día y a la vuelta de ella seguimos charlando con Daniel Cerrillo, gerente técnico de la empresa Hernández y González. Ya venimos. Continuamos amigos aquí en Transporte al Día. Estamos charlando hoy con Daniel Cerrillo, que es gerente técnico de la empresa Hernández y González, a propósito de algunas obras que son visibles, de algunas obras que ya se hicieron y que no sabíamos, y después seguramente en el final del programa le vamos a preguntar qué es lo que se viene en el horizonte. Hoy están construyendo varias cosas, la más importante lo de Canelones, Daniel. Bueno, hoy estamos construyendo la doble vía de Ruta 5 entre Canelones y Mendoza, o sea, es parte del tramo concesionado del kilómetro 43 al 69, o sea, son 26 kilómetros de doble vía, donde te decía que se van a construir 9 puentes, se están construyendo 9 puentes, que tiene una obra muy importante que es en el acceso sur a la ciudad de Canelones, que va a cambiar radicalmente. Es un acceso importante que va a permitir todos los giros de entrada y salida a Canelones. Era poco usado precisamente porque no estaba bien, ¿no? Sí, era usado, pero era peligroso, porque los camiones no podían girar para salir de Canelones, Claro. lo hacían en la mitad de un cantero, en fin. Pero ahí nos encontramos con un montón de cosas que hay que solucionar. De porque contratiempos. sí, no contratiempos, pero sí cosas que Ajá. hay que tener en cuenta para el proyecto, porque pasa la vía férrea, que justo ahora se hizo toda a nuevo. Claro. Tenemos una escuela en la mitad del lugar que también tenemos que darle salida segura. Bueno, se juntaron un montón de cosas que hacen que este intercambiador sea importante y dificultoso de construir. Si no llueve y si está todo bien, ¿cuánto tiempo? Nosotros va a llevar tenemos eso? expectativa de terminarlo para fin de año. Ajá. El intercambiador y toda la doble vía para fines del año que viene. Bien, para fines del 2024. Fines de 2024. ¿Cómo se hace, siempre me lo pregunté, para hacer un puente nuevo? Bueno, Que hay que- depende. Ah, bien. Depende del puente. A Digo, la parte más complicada, digamos, de hacer un puente puede ser la parte que se llama de la infraestructura del puente, la parte de abajo, que Eso es la es lo más fundación. complicado, ¿no? Sí, eso es lo más complicado. Después cuando uno ya hizo la parte de abajo, que es la fundación del puente, y sale para arriba, que hizo los pilares, trabajar en la parte de arriba es menos dificultoso, porque ya salió del cauce del río, si, en el caso que caiga en el cauce, que ahí uno tiene siempre los inconvenientes de que pueda crecer el río, de que llueva, que no.
pero es siempre la parte más dificultosa. Y en general las fundaciones se hacen con el pilotaje. El pilotaje son, como te voy a explicar, columnas que se clavan en la tierra, ¿sí? Se hacen agujeros hasta llegar a la roca sana, eso se llena de hormigón y en eso se apoya después los pilares del puente. En general, los puentes hoy por hoy están fundados en pilotaje. La pregunta mía era porque siempre me pregunté cómo se hace un puente nuevo mientras la gente necesita usar el viejo. Y bueno, hay varias formas. Hay también, varias formas. Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, en la Ruta 5 estamos construyendo en la doble vía puentes nuevos y la gente sigue circulando por los puentes viejos y por la ruta vieja. Ajá. O sea que no es un ensanchamiento. No es un ensanchamiento. En el caso del Paso Pache, que es un puente que tiene 1 kilómetro de largo, se está ensanchando el puente. ¿Cómo se está ensanchando este puente? Después te voy a mostrar un video. Sí. Se están haciendo una especie de 2 puentes al costado, ¿sí? Mientras la gente circula por el puente viejo, digamos, por el existente. Que es por el medio, vendría a ser. Por el medio. Y una vez que se terminen parte de esos dos puentes laterales que se están construyendo, se va a alargar el tránsito por esos 2 puentes nuevos y se va a reconstruir el puente viejo que está en el medio. Ese es en el caso del Paso Pache lo que se va a hacer, que es un ensanche del puente viejo. Que casi al doble, digo. En este caso se va a hacer más del doble. ¿Sí? Es un poco más del doble, ¿sí? Porque va a tener 2 carriles de ida y 2 de vuelta. Va a tener 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, una baranda New Jersey y esas de hormigón que se ven en el medio, por seguridad. Y aparte los anchos que se le dan hoy por hoy son un poquito más de lo que se daban antes a los puentes. ¿Por qué se llama barandas New Jersey? Y bueno, es una baranda que nació en Estados Unidos, que se le puso ese nombre y todos le llamamos igual. Bien. Son unas barandas de hormigón que se pueden ver en el centro de la ruta, que tienen determinadas características que lo hacen seguro para el tránsito. Pensando en la obra, ¿cómo es la cadena de mandos? Porque si el puente queda mal, te van a venir a golpear la puerta de tu oficina. Bueno, nosotros los puentes los subcontratamos, ¿no? Nosotros subcontratamos en general los puentes con proyecto. O sea, el responsable del puente, obviamente que después nosotros somos el contratista, terminamos siendo responsables, pero nosotros, en el caso en particular de los puentes, los subcontratamos. En el caso de Ruta 5, por ejemplo, subcontratamos a la empresa SACEM, que es la empresa uruguaya que tiene más expertise en puentes, y bueno, ella nos está haciendo el proyecto y la ejecución de todos esos puentes de la Ruta 5. ¿Cómo hace SACEM? ¿Le entrega la obra? ¿Ustedes la van a ver? ¿Y ahora le informan al ministerio que está terminada? No. Porque después va el ministro a cortar la cinta. No. Hay todo un control del Ministerio de Transportes, ¿no? Permanentemente. El Ministerio de Transportes tiene un grupo de ingenieros, de sobrestantes que se llaman de ayudantes, que controlan las obras. Sea los puentes, sea la parte vial, sean las alcantarillas. Bien. Todo esto es con control. Van viendo el avance de la obra. No solo el avance, sino la parte técnica, haciendo los ensayos que correspondan, en fin. Todos las obras que son del ministerio están controladas por técnicos del ministerio. Bien, porque uno imagina, cuando en cualquier otra actividad de la vida uno hace algo que no le sale bien, lo hace de nuevo. Bueno, en estos casos debe ser difícil hacer algo de nuevo. Toda obra tiene lo que se llama un periodo de mantenimiento, ¿sí? A veces uno hace alguna obra y le puede fallar, le puede saltar un bache antes de lo terminó y por algún motivo, estamos hablando que en una obra de muchos kilómetros hay muchos metros cuadrados que controlar y puede pasar que a uno se le escape algo y salte un bache. Puede pasar. Pero el ministerio pide periodos de mantenimiento y entonces después de que ejecutó la obra hay varios años que la empresa que lo construyó tiene que mantenerlo a su costo. ¿No? Es como una especie de certificado de garantía. Y hay una garantía económica aparte depositada en el ministerio. Todas las obras que tiene el ministerio no es que se construyan y pasan a manos del ministerio, sino que hay todo un periodo de garantía donde la empresa que lo construyó se hace responsable. Bien. ¿No? ¿Y qué pasa cuando se entrega una obra y después uno encuentra un vicio de construcción? Y bueno, analiza de quién es la responsabilidad. Si estamos dentro del periodo de garantía, obviamente la empresa se tiene que hacer cargo. Claro. ¿No? Se tiene que hacer cargo de arreglarlo y de arreglarlo a su costo y se les puede extender el plazo de garantía. Claro. O sea, si estaba por terminar el plazo de garantía, se le puede igual extender el plazo de garantía si se encontró algún vicio, algo que todo el mundo no se dio cuenta en su momento y pasa y puede pasar. Digo, ¿no? Claro. Cuando hoy hablábamos de las diferencias en la construcción de la década del 70 y actualmente, ¿las rutas duran lo mismo una vez construidas en aquella época que ahora? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta el cambio grande que tuvo el país es en el tránsito, ¿no? En el tránsito de camiones en particular. Claro.
A ver, cuando yo empecé con esta profesión y viajaba mucho al interior, el tránsito que tenía Uruguay era un tránsito radial. Todo el mundo venía a Montevideo. ¿No? Todo se centralizaba en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Las cargas que venían más o menos, uno se cruzaba con camiones de ganado, algún camión de grano. Bueno, ese era el tránsito cargado de Uruguay. Hoy por hoy cambió en cantidad, hay muchísima mayor cantidad de tránsito. Claro. En cuanto a la carga que llevan, hoy tenemos el tránsito de la madera. Nadie puede desconocer que el tránsito de madera, de rolos de madera que hay en las rutas nacionales es brutal. Claro. Tenemos Y va a ser más todavía. 2 plantas y A ahora una pesar del tercera ferrocarril. planta de celulosa, Claro. que cada una son de 2 millones de toneladas de celulosa, consumen casi 4 veces más de madera, o sea, serán 8, 7 millones de dólares, de toneladas, Sí, de toneladas. de carga que están circulando solo de madera en las rutas nacionales. Y esa carga no viene a Montevideo, o parte viene cerca, porque alguna se exporta directamente en rolos, pero la mayor parte hace recorridos transversales al país. Claro. ¿Ah? Entonces, desde hace un tiempo a esta parte se han tenido que empezar a reconstruir rutas transversales, que a veces la gente de Montevideo ni las conoce, pero Claro. como la ruta 14, como la ruta 11, como la ruta 26, son todas rutas que no llegan a Montevideo y que circulan de este a oeste. Claro. Entonces, van a las plantas de celulosa, van a las plantas de chipeado, van... Sí. Y otra cosa que aumentó muchísimo es el grano, en particular en la parte oeste del país. Claro. La cantidad de silos que se han construido en la parte oeste del país es Claro. brutal. Y eso implica Y eso circulación. implica también toda una circulación que no llega necesariamente a Montevideo, pero que sí rompe las rutas. Vamos a hacer la secundarias. última pausa. Bien. Hay algo que yo no pregunté, que quiero preguntar, y aprovecho el último tramo de esta charla para hacerlo, es, ustedes están trabajando en una obra allí en Canelones, pero la vida sigue, la empresa sigue. ¿Cómo se va viendo el futuro de la empresa? Es decir, los futuros trabajos, ¿cómo Bueno, se ve? Ahí ha habido cambios importantes. Bien, también. perfecto. Los hablamos ahora después de la pausa. Importantes. Bien, hacemos la última pausa, amigos, en este programa especial de Transporte al Día y volvemos para el último tramo. Bien, amigos, ingresamos en el último bloque de nuestro programa de hoy. Estamos charlando con Daniel Cerrillo, gerente técnico de la empresa Hernández y González. Lo que decía antes de la pausa, ¿no? Se está trabajando allí, seguramente en algunos otros lugares, pero ¿qué va a pasar dentro de 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años? ¿Cómo es el ida y vuelta del futuro de esta empresa o de tantas otras parecidas? Bueno, en ese tema también ha habido unos cambios muy importantes en los últimos años. A ver, antes, por decir hace 10 años, la forma de contratación para las empresas viales fundamentalmente era el Ministerio de Transportes hacía una licitación, uno se presentaba a esa licitación, si tenía el menor precio la ganaba, se instalaba para ejecutarla, y a medida que el Ministerio licitaba, uno iba ganando obras para ejecutarlas, las cobraba a los 30 o 60 días, depende de la modalidad del contrato, y en eso nos manejábamos más o menos todos. Después empezaron a haber algunos cambios, que son lo que se llaman las obras que son financiadas. Empezó con la modalidad de las concesiones. En la época de los 90 hubo concesiones viales, como decíamos hoy. La primera fue la de la ruta interbañaria con Consorcio del Este, después la Ruta 1 con Consorcio Ruta 1. La tercera fueron la nuestra en consorcio para ejecutar la doble vía Ruta 5, que ya son obras con otra tipología. Uno tiene que conseguir el dinero. El particular consigue el dinero para ejecutar la obra. En el caso de estas concesiones, después lo va cobrando a medida que cobra el peaje. Esas eran, así en una forma muy resumida, lo que eran las concesiones. Claro. La otra concesión que se licitó en esa época fue la de Ruta 8, que todavía sigue vigente, igual que la nuestra Ruta 5. Son las únicas 2 concesiones privadas que hoy están vigentes. Después se empezó con los contratos que habrán escuchado de la modalidad de PPP, participación público-privada. ¿No? Bueno, ahí fue otro desafío para las empresas. Ahí eran obras de un tamaño importante, ¿sí? Estamos hablando de montos de obra a veces de 100, 200 millones de dólares, que
se ejecutan y se repagan en 20 años. Y durante esos 20 años hay que mantenerlas. Y ahí yo creo que hubo un quiebre en las empresas constructoras del país. Hubo empresas que se quisieron meter en este tema, asociándose entre ellas, o como fuera, o con extranjeras en algunos casos, y empezaron a participar en estos proyectos de participación público-privada. ¿Eso qué te da? Bueno, primero hay que tener una espalda financiera, conseguir las garantías y todo, y te da un horizonte de que durante esos 20 años ese contrato va a ser tuyo, lo vas a ir cobrando a poco, lo tenés que mantener, y ahí tenés un nicho de obras que tenés que respetar y que tenés que ejecutar, ¿no? Ya no es aquello de la inmediatez de licito la obra, la ejecuto, claro, la entrego. Claro. Y ahora se ha hecho lo mismo con lo que se llaman los contratos CREMAF, ¿no? Contratos de rehabilitación y mantenimiento financiados, ¿sí? Que son a menor plazo, a 10 años, uno ejecuta, consigue el dinero y se lo repagan en 10 años, ¿no? Entonces hay todo un sector de empresas que decidimos ingresar en estas nuevas modalidades. Hay otro grupo de empresas que no y que siguen trabajando con esos contratos más chicos, con pago a los 30, 60 días, y bueno, creo que eso ha cambiado un poco la cabeza de todos nosotros. Ya no, en una empresa como esta ya no se necesita solamente ingenieros, tenés que contar con abogados, con economistas, contadores, claro, que son todas obras financiadas y a muy largo plazo. Nosotros somos la única empresa vial uruguaya que tiene de las 3 modalidades de contrato. Tenemos una concesión de obra pública, tenemos 2 contratos de participación público-privado y tenemos participación en un contrato CREMAF, que es la doble vía de ruta, lo tenemos con otras 2 empresas, que es la doble vía de ruta 9 entre Pan de Azúcar y Rocha. Es una obra muy grande que se está ejecutando también a muy buen ritmo. Bien. ¿Que ese trabajo para cuándo estaría terminado? Ese trabajo también la idea es que esté terminado para fines del año que viene. Perfecto. ¿Y en el horizonte un poco más largo hay algo? Y en el horizonte, bueno, vamos a seguir con esos contratos de PPP, que hay que irle ejecutando obras de mantenimiento mayor. Tenemos la concesión que hay que seguirle ejecutando obras. Y nosotros en particular estamos embarcados en un proyecto que ya se lo hicimos saber al ministro, incluso en la inauguración de una obra que hicimos, que estaba el presidente de la República, que queremos construir el primer tramo de freeway en Uruguay, de obra de lo que se conoce comúnmente como autopista, sí, entre Montevideo y Las Piedras. El tramo Montevideo-Las Piedras, y en particular el Montevideo Anillo Perimetral, es uno de los tránsitos, la gente lo desconoce capaz, más altos del Uruguay. Tiene más de 40.000 vehículos por día. ¿Ah? ¿Montevideo-Las Piedras? Montevideo, en particular Montevideo del Anillo, después baja un poco hasta Las Piedras, pero es un tránsito aparte heterogéneo, claro, de camiones, motos que vienen a trabajar de Las Piedras a Montevideo, sí, autos que circulan. Bicicletas, hay de exacto, todo. Hay de todo. Y esa ruta tiene una serie de accidentes de tránsito en sus cruces, en lugares medios neurálgicos que nosotros queremos ir de a poco evitando que sucedan. Tenemos monitoreado dónde hay accidentes, dónde hay muertes, y creo que se hace necesario empezar a incursionar en Uruguay en rutas de este tipo. La dificultad que se encuentra siempre que se deja construir mucho a los lados de la ruta, entonces cada emprendimiento después tiene ingresos directos a la ruta que lo hacen peligroso. Claro. En el caso nuestro también tenemos cruces importantes como la Redención, a Camino Feldcat, que son vías que van cruzando de este a oeste la Ruta 5, donde hay muchos accidentes. Bueno, entonces estamos elaborando un proyecto para terminar de presentarlo al ministro, para ver si, no son cosas fáciles, hay que financiarlas, llevan tiempo, llevan dinero, pero si se puede construir el primer, o comenzar con este proyecto de la primer freeway en Uruguay, entre Montevideo y Las Piedras. ¿De cuántos kilómetros estamos hablando? ¿20? Estamos hablando, es mucho menos ambicioso, digamos, porque hay que ser realista en este tema. Del kilómetro 11 al kilómetro 23 que está Las Piedras son 12 kilómetros, pero en las que hay que hacer nuevos intercambiadores de tránsito, calles laterales para que no haya ingresos directos, dotarlo de una señalización adecuada. O sea, que se circule como va uno a otras partes del mundo y puede circular libremente, sin interferencia, sin que nadie se le cruce cuando está circulando. Claro. Bueno, ese es nuestro objetivo. Estamos trabajando con una consultora en ese proyecto. ¿Lleva cosas a los costados para que lleva animales? Exactamente, lleva defensas metálicas a los costados para que no entren animales, que ha habido accidentes en muchas rutas del país con animales. Bueno,
estamos en esa etapa de proyecto, que esperemos, llevan tiempo, ya te digo estas cosas, pero esperemos presentársela al ministro lo antes posible. ¿El kilómetro 11 de dónde es? El kilómetro 11 es cuando terminan los accesos a Montevideo. Ajá. Hay un cartel ahí, Sí. y comienza la ruta 5. Es el comienzo de la ruta 5. ¿No como comienza jurisdicción nacional? Es bueno, lo que pasa es que los accesos a Montevideo son jurisdicción nacional también. Entonces no es eso. No hay cartel de jurisdicción nacional porque el anillo, el acceso a Montevideo Ya también es jurisdicción nacional. Bien. Perfecto. ¿Se estima para cuándo se le puede presentar este proyecto al gobierno? Y bueno, espero que en los próximos... Parezco el presidente de la compañía, ¿no? No, espero que en los próximos 2 meses. Se ha atrasado realmente, porque hay mucho trabajo. Este ministerio lo que ha tenido es que nos ha dado mucho trabajo, mucho trabajo, y tanto las consultoras como las constructoras estamos todos con bastante trabajo. Realmente no nos podemos quejar. Muchas gracias. Gracias. Bien amigos, hasta aquí nuestra entrega de esta semana. Los invitamos para la próxima, este mismo día y a esta misma hora y en este mismo canal. Muchísimas gracias por la atención de hoy y nos reencontramos la próxima semana.